Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Les saludamos, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Daniel capítulo 1 versículo 10 nos dice: Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Peligro inminente. La decisión de Daniel de no contaminarse con la comida del rey había sido tomada en el corazón, pero ahora comenzaba a aparecer las consecuencias reales de esa resolución. Daniel capítulo 1 versículo 10 introduce la reacción del jefe de los eunucos ante la petición de Daniel. El oficial babilónico no respondió con ira ni desprecio, respondió con temor. Y su temor era completamente comprensible. En el sistema imperial babilónico, los funcionarios eran responsables directamente ante el rey. El fracaso de sus deberes podía traer castigos severos, pérdida de posición e incluso de muerte. Cuando el oficial dice, «Haréis peligrar mi cabeza delante del rey», la expresión refleja precisamente esa realidad. No era una exageración emocional. Su vida literalmente podía quedar comprometida si los jóvenes hebreos aparecían débiles o enfermos delante de Nabucodonosor. Históricamente, Babilonia esperaba que los estudiantes seleccionados para servir en la corte mantuvieran excelente apariencia física, fortaleza intelectual y capacidad administrativa sobresaliente. Estos jóvenes representaban la excelencia del programa educativo imperial. Por eso el oficial temía que una dieta diferente afectara negativamente la condición física de Daniel y sus compañeros. Desde una perspectiva humana, el argumento parecía razonable. Los alimentos del rey representaban lo mejor que Babilonia podía ofrecer. La mesa imperial incluía carnes selectas, vinos refinados y comidas preparadas para fortalecer a quienes serían futuros servidores del reino. En contraste, la petición de Daniel parecía extraña y peligrosa. Sin embargo, este versículo revela algo mucho más profundo que un conflicto alimenticio. Daniel 1:10 muestra la tensión constante entre obedecer a Dios y enfrentar las consecuencias humanas de esa obediencia. Porque la fidelidad verdadera siempre implica riesgo. Hasta ese momento Daniel había recibido favor del jefe de los eunucos. Dios había abierto el corazón del oficial y producido buena voluntad hacia los jóvenes hebreos. Pero el favor divino no eliminó automáticamente todos los obstáculos. Eso es importante entenderlo. Muchas veces pensamos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, todo debería resolverse fácilmente y sin oposición. Sin embargo, el libro de Daniel muestra lo contrario. La providencia divina no elimina necesariamente la prueba. Frecuentemente da fortaleza y sabiduría para atravesarla. Daniel todavía debía actuar con prudencia, fe y paciencia. El texto también revela la extraordinaria actitud de Daniel durante esta conversación. Él no reaccionó con orgullo ni condenó al oficial por su temor. Comprendía perfectamente la posición difícil en la que aquel hombre se encontraba. Eso refleja nuevamente el equilibrio admirable del carácter de Daniel. Era firme en sus principios, pero compasivo hacia las personas. Entendía que el oficial estaba atrapado entre dos responsabilidades. Por un lado, simpatizaba con Daniel. Por otro, debía responder delante del rey más poderoso del mundo. La fidelidad de Daniel jamás estuvo acompañada
de arrogancia espiritual. Y eso explica en parte por qué incluso oficiales paganos desarrollaban respeto hacia él. Históricamente, los reyes del antiguo Cercano Oriente exigían resultados visibles de sus programas de entrenamiento. Los jóvenes seleccionados debían reflejar salud, disciplina y preparación superior. Si Daniel y sus compañeros aparecían físicamente inferiores al resto de los estudiantes, el oficial sería acusado de negligencia o desobediencia. El temor del jefe de los eunucos era real. Pero Daniel también comprendía algo que Babilonia no podía entender completamente. El verdadero bienestar humano no depende únicamente del lujo o de los excesos de la mesa real. El capítulo entero establece un contraste profundo entre dos sistemas completamente diferentes. Por un lado, Babilonia asociaba fuerza y grandeza con abundancia, lujo y satisfacción del apetito. Por otro lado, Daniel comprendía principios de dominio propio, claridad mental y obediencia a Dios. El conflicto entre ambos sistemas aparece claramente en esta conversación. El oficial babilónico asumía naturalmente que la dieta del rey produciría mejores resultados físicos. Daniel creía exactamente lo contrario. Y allí comienza una de las lecciones más importantes del capítulo. La verdadera sabiduría no siempre coincide con la lógica dominante de la cultura. Babilonia veía restricción, Daniel veía preservación. Babilonia veía pérdida de privilegios, Daniel veía fidelidad. Babilonia confiaba en el poder humano, Daniel confiaba en Dios. El texto histórico asociado con este versículo resalta repetidamente que Daniel había sido educado desde la infancia en principios de temperancia y dominio propio. Sus padres le enseñaron que los hábitos físicos afectan directamente la claridad mental, el discernimiento espiritual y la fortaleza moral. Eso explica por qué Daniel no vaciló. La decisión ya había sido tomada en el corazón antes de llegar la presión externa. Ese detalle es fundamental. Las grandes pruebas espirituales raramente se ganan improvisando. Generalmente se vencen porque las convicciones fueron establecidas mucho antes de que apareciera la crisis. Daniel había decidido previamente obedecer a Dios, aunque eso trajera consecuencias difíciles. Y ahora debía sostener esa decisión mientras se enfrentaba resistencia real. El relato también muestra que el conflicto espiritual no siempre viene acompañado de persecución abierta. A veces llega mediante argumentos razonables, o presión social, o preocupaciones aparentemente prácticas. El oficial no estaba intentando destruir la fe de Daniel, sencillamente temía las consecuencias. Y precisamente allí muchas personas terminan cediendo, porque la presión más difícil no siempre viene del odio abierto contra Dios. Muchas veces surge del deseo de evitar problemas, conservar comodidad o no incomodar a otros. Daniel entendía que los principios divinos no pueden depender únicamente de conveniencia. Más adelante en el libro veremos nuevamente este patrón. Los amigos de Daniel enfrentarán el horno de fuego. Daniel será arrojado al foso de los leones. En cada ocasión aparecerá el mismo conflicto: obedecer a Dios aunque existan riesgos humanos reales. Y todo comenzó aquí, en un comedor silencioso dentro de Babilonia. La narrativa también subraya algo extraordinario sobre la providencia divina. Dios no resolvió el problema mediante un milagro espectacular e inmediato. Permitió que existiera tensión, temor y dificultad. Pero, mientras tanto, seguía guiando cada paso de la historia, porque incluso cuando los caminos parecen cerrarse, el cielo continúa obrando detrás de la escena. Daniel 1:10 enseña que la fidelidad a Dios muchas veces coloca al creyente frente a decisiones donde la obediencia parece traer riesgos reales. El jefe de los eunucos temía por su vida. Humanamente, sus argumentos tenían lógica. Todo parecía indicar que Daniel debía ceder para evitar problemas mayores. Pero Daniel comprendía algo eterno. La obediencia a Dios nunca puede construirse sobre compromiso con el error. La verdadera fe no ignora los riesgos, simplemente decide que la fidelidad vale más que la seguridad humana. Y eso requiere valor, porque Babilonia siempre intentará convencer al creyente de que obedecer completamente a Dios es demasiado peligroso, demasiado radical o demasiado costoso.
Pero Daniel descubrió algo que acompañaría toda su vida. Cuando alguien permanece firme en el camino correcto, el cielo jamás abandona a quienes honran sus principios. La prueba todavía no había terminado, pero Dios ya estaba preparando la respuesta. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.